Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que me ha resultado bastante interesante hacer, porque os voy a poner frente a frente al nuevo Huawei Watch Fit de segunda generación contra la nueva Huawei Band 7, ya que bueno, en este caso sé que son conceptos completamente diferentes, porque uno es un smartwatch y otro es una smartband, pero como digo me ha resultado bastante interesante para ver sobre todo a qué nivel queda el Huawei Watch Fit de segunda generación y si merece o no la pena dar el salto de una smartband a un smartwatch en este año 2022. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues como siempre, ponte cómodo y comienzo con esta comparativa. Bueno, pues nada, como digo, voy a comenzar a darle caña a esta comparativa entre el Watch Fit 2 y la Huawei Band 7 y como siempre, pues comenzando hablando por el diseño y aquí pues como ya estáis viendo nos encontramos con diseños que en esencia son bastante similares y ya veremos que las diferencias más importantes las encontramos en el tamaño, ya que el Fit 2 es bastante más grande, sobre todo en la anchura de la pantalla, donde la diferencia es muy notoria. Ya estáis viendo que yo en mi caso los dos modelos que tengo tenemos el cuerpo completamente de plástico, incluyendo su parte trasera y un frontal de cristal todo pantalla, pero sí que es cierto que existen diferentes versiones del Fit 2 con acabados metálicos y demás, pero bueno, eso los comento en detalle al final de este apartado de diseño. En el lateral de hecho de ambos relojes pues encontramos un botón para poder interactuar con la interfaz, que la verdad es que funciona genial, y la mayor diferencia la encontramos en los laterales traseros, donde el Fit 2 pues incluye aberturas que son un altavoz y un micrófono para poder realizar llamadas, que os comentaré más adelante, algo que la Band 7 pues no tiene nada de eso, así que ese cambio es bastante importante en esta comparativa. En cuanto a las partes traseras, pues el diseño es prácticamente idéntico, quitando esas aberturas del Fit 2 que os acabo de mencionar, pero tenemos la zona de los sensores ópticos, pines de carga magnéticos y enganches de las correas, así que en la práctica pues las dos son prácticamente iguales. Y ya que os he mencionado el tema de las correas, pues de hecho voy a hablar de ellas, que en ambos casos son de silicona con una calidad correcta, sin mucho más, pero sí que es cierto que el Fit 2 es bastante más ancha y el enganche que utiliza es ligeramente diferente. Y es que en el caso de la Band 7 pues usa el clásico mecanismo del pasador, que la verdad es que es bastante cómodo y sencillo de utilizar, mientras que el Fit 2 pues bueno, utiliza un botón que se pulsa muy cómodamente y el enganche es de metal, así que por lo tanto a pesar de que sean correas parecidas, el enganche es diferente, pero la verdad es que me gusta el mecanismo de los dos por igual porque son cómodos y sobre todo muy resistentes. En cuanto a las partes frontales, pues poco que decir, un cristal frontal súper resistente en los dos casos y la mayor diferencia es el tamaño del panel, que os comentaré más adelante, pero bueno, en general pues son muy parecidos. Y nada, ya por último pues deciros que en los dos casos contamos con resistencias de hasta 5 atmósferas y bueno, sin problemas para ducharos, para bañaros en una piscina, en el mar, etcétera, etcétera, siguen funcionando como el primer día. Y además un detalle que me gusta mucho es que los relojes reconocen que nos estamos duchando y se apaga la pantalla automáticamente, o si está encendida no se van pulsando cosas solas. Y por cierto, también importante deciros las diferencias en cuanto a personalización y acabados a la hora de comprarlos, ya que son muy diferentes y comenzando por el Fit 2 tenemos 3 acabados para elegir. El primero de ellos es el acabado Active, que es el que tengo yo, que bueno, es un cuerpo completamente de plástico y se puede comprar con el cuerpo negro y la correa negra, cuerpo dorado y la correa en color rosa y un acabado plateado con la correa en color azul. Por otro lado también tenemos el acabado Classic, que sería un cuerpo metálico con la correa de cuero, y en este caso lo podemos elegir con el cuerpo en gris con la correa de cuero en color gris oscuro y cuerpo dorado con la correa de cuero blanco. Y por último tenemos el acabado Elegant, que también es el cuerpo de aluminio al igual que el Classic, pero lo que cambia es la correa, que también es metálica, y tenemos pues bueno, en este caso un cuerpo en color oro con la correa también de oro y cuerpo plateado con la correa plateada, así que veis que tenéis muchísimas opciones y el diseño me ha parecido impecable por detalles como este. Y en el caso de la Band 7, pues bueno, en este sentido no tenemos ningún tipo de acabado ni nada de eso, todos son de plástico, pero sí que podemos elegir diferentes colores como son el cuerpo negro con la correa negro, también tenemos el cuerpo verde con la correa verde, que es la que tengo yo y me parece súper bonita, y por último una versión con cuerpo dorada y correa de color rosa. Y una vez analizado en detalle todo el tema del diseño, pues ahora os voy a pasar a hablaros de las pantallas, que aquí obviamente va a ser una de las principales diferencias en esta comparativa. Voy a comenzar hablando por el Huawei Watch Fit de segunda generación, en la que nos vamos a encontrar un panel AMOLED de 1,74 pulgadas y resolución de 336 x 480 píxeles.
Mientras que por el lado de la Band 7, pues como podéis imaginar, tenemos una pantalla bastante más pequeña, se sigue manteniendo un panel AMOLED, pero se quedan las 1,47 pulgadas y resolución de 194 por 368 píxeles. Y aquí ya habéis podido comprobar que las pantallas comparten tecnología y ambas se ven fantásticas, pero también hay que decir que la del Fit 2 es claramente superior. Y es que en este caso tenemos un mayor tamaño y la interfaz es capaz de mostrar más información y sobre todo el brillo, que en este caso es automático y en la Band 7 pues no lo tenemos, además de que la respuesta táctil me parece fabulosa, pues superan con creces a la Band 7, la cual no es para nada mala, pero creo que queda bastante lejos. Y por supuesto también deciros que los dos relojes contamos con el clásico modo Always On Display con diferentes esferas predefinidas que podemos establecer, aunque se adaptan automáticamente a la esfera que tengáis puesta, lo cual hace que sea algo menos personalizable a vuestro gusto, pero bueno, lo que os guste esta función, que sepáis que la tenéis disponible en los dos relojes de esta comparativa. Y si bien en la pantalla habéis podido comprobar que hay bastantes diferencias entre los dos modelos, también os tengo que hablar de la batería, que pasa un poquito lo mismo. Y bueno, voy a comenzar hablando, como he hecho antes, por el Fit 2, que en este caso pues Huawei no da datos de miliamperios, pero sí que promete una autonomía de hasta 7 días de uso con uso intenso y unos 10 días con un uso moderado, así que en teoría va a depender mucho de la caña que le metamos al reloj. Y por el lado de la Huawei Band 7, pues tampoco nos da Huawei datos de capacidad, pero en teoría es la misma que la Honor Band 6, que son 180 mAh, y en teoría según Huawei no debería durar unos 14 días de autonomía. Y aquí, a pesar de que veáis que sobre el papel pues bueno, son relativamente parecidos, os tengo que decir que en la práctica son completamente diferentes y hay un ganador muy claro, y esa es la Huawei Band 7. Y es que con esta pulsera inteligente pues he podido tener sin problemas la semana de uso, de hecho he rozado las 2 semanas con unos 12 días aproximadamente, mientras que con el Fit 2 por desgracia apenas he podido llegar a los 3-4 días de autonomía con mi uso, es decir, todas las notificaciones activadas y sensores activos, sin el modo Always On Display, así que tened en cuenta que si lo activáis obviamente esa autonomía bajará incluso más, pero ya os digo que aquí de calle gana la Band 7 y creo que debéis tenerlo muy en cuenta a la hora de comprar uno u otro modelo. Y lo más curioso es que a pesar de la diferencia de precio que tenemos entre los dos relojes, pues usan exactamente el mismo cargador, que es un USB tipo A por un lado y dos pines magnéticos propietarios por el otro, y tardan en cargar aproximadamente unas 2 horas cada una de ellas, así que como veis en general en este sentido sí que hay pocas diferencias, pero en cuanto a la autonomía pues sí que es cierto que la Band 7 pues gana con mucha diferencia. Venga, y seguimos con el siguiente apartado de esta comparativa. Vamos a hablar de los sensores que nos encontramos en los dos relojes y al igual que he hecho antes también voy a empezar hablando por el Huawei Watch Fit de segunda generación, y en este caso pues nos vamos a encontrar con un sensor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto el GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Y por el lado de la Band 7, pues bueno, ya os podéis imaginar que tenemos algunos sensores menos. Aquí nos vamos a encontrar con el acelerómetro, giroscopio, monitor de frecuencia cardíaca y de saturación de oxígeno en sangre, y aquí obviamente pues no tenemos el GPS ni tampoco por ejemplo el sensor geomagnético. Pero bueno, sí que es cierto que a pesar de esa diferencia de sensores que tenemos entre uno y otro, los que mantienen en común pues funcionan bastante parecidos. Por ejemplo, ninguno de los dos cuenta pasos en falso y la frecuencia cardíaca funciona bien incluso utilizando guantes en un gimnasio o en la bicicleta, aunque sí que es cierto que el Fit 2 es un poquito más preciso, así que bueno, en este sentido sin ningún tipo de problema en los dos relojes. En cuanto al sensor de oxígeno en sangre, pues aquí ya sabéis que los datos son relativamente fiables en ambos. Está guay que integran el sensor, pero yo no me fiaría mucho de los que no proporciona, aunque sí que es cierto que he notado que el sensor del Fit 2 está algo mejor afinado. Me parece que en ese sentido se nota que es un reloj más nuevo y trabaja mejor en líneas generales sin llegar a ser un producto médico súper preciso. Por cierto, también que sepáis que en ambos relojes pues podemos medir otros datos interesantes, como por ejemplo el nivel de estrés, el tiempo de recuperación diario tras nuestro ejercicio, etcétera, así que son súper completos y os invito a que analicéis la interfaz porque tiene miles de opciones y datos interesantes orientados al deporte. Pero ojo, porque aquí sí que quiero mencionar una diferencia importante que hay entre los dos, y es que en el Fit 2 cuenta con diferentes guías de entrenamiento con vídeos que son súper útiles para hacer deporte y rutinas rápidas en cualquier sitio, por ejemplo rutinas de abdominales, pecho, bíceps e incluso un asistente para correr maratones y demás, y la verdad es que mola mucho y está súper completo, y es que se agradece que se hayan metido todo esto y es algo que no vais a poder encontrar en la Huawei Band 7. Y bien, dicho todo esto, pues ahora sí voy a hablaros de los sensores GPS, que aquí es donde vamos a encontrar mayores diferencias y no ya por la precisión que también, sino por algunas funciones extras que tenemos en el Fit 2.
Y es que por ejemplo en el caso de la Huawei Band 7 la verdad es que tenemos un GPS bastante bueno ya que utilizamos el del teléfono móvil, así que vamos a ganar en precisión, pero nos va a obligar sí o sí a llevar el teléfono encima, lo cual no es lo más cómodo del mundo, pero bueno, esto ya sabéis que bueno, lo tenéis que tener en cuenta, a la mayoría de smartband le pasa esto mismo. Y por el lado del Fit 2, pues también os tengo que decir que tenemos un GPS magnífico, pero obviamente aquí tenemos un chip integrado internamente en el propio reloj, el cual pues da muy buena experiencia, pero tiene una pequeña pega que es la rapidez con la que coge la señal. Si estamos en una zona de mucho edificio, le cuesta bastante pillar satélite y es algo que al menos en mi caso me ha resultado bastante molesto, aunque eso sí, en cuanto pilla la señal es una auténtica maravilla. Y es que os tengo que decir que aquí la precisión es muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, así que me parece que si buscáis un reloj de este tipo para hacer deporte al aire libre del estilo bicicleta, correr o cosas de ese estilo, pues puede ser una de las mejores alternativas del mercado, así que muy top el trabajo de Huawei con este dispositivo. Y por cierto, un punto clave que no puedo dejar de comentar en esta comparativa y que me parece una diferencia brutal entre ambos es que en el Fit 2 podemos incluir rutas GPX al reloj y reproducirlas cuando vamos a hacer deporte directamente en el mismo. Y mucho ojo porque no solo podemos importarlas desde la aplicación de Huawei Salud en el apartado de perfil, sino que incluso podemos irnos a los deportes que hemos hecho y exportar esa ruta en formatos TCX, GPX y KML para llevarlos a otros dispositivos del estilo. Además os tengo que decir que he probado esta función y la verdad es que trabaja de la leche y puede ser un punto clave para vosotros si soléis utilizar este tipo de formatos para hacer vuestras rutas, así que si valoráis esto yo lo tendría muy en cuenta para comprar el Fit 2 por encima de la Band 7, la cual en esta comparativa pues se queda muy por detrás en este sentido. Bueno, y después de haber analizado todos estos puntos de los que ya os he hablado, voy a hablar ahora sí de uno de los apartados más importantes en esta comparativa, sin lugar a dudas, como es la interfaz. Y aquí recordad como siempre que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos, donde me meto mucho más en profundidad, y aquí lo que me voy a centrar es en qué tiene uno y no tiene el otro, aunque os adelanto que en líneas generales las interfaces son relativamente parecidas, pero sí que existen algunas funciones del Fit 2 que son la leche y que no tenemos en la Band 7. Antes de comenzar sí que quiero deciros que no solo todo lo que reluce, y aquí es donde vamos a encontrar una de las grandes pegas de este tipo de relojes, ya que tienen cosas que podemos hacer en Android y no en teléfonos iOS, por lo que puede ser clave para vosotros si queréis o no comprar los relojes, y a continuación os cuento todo en detalle. Lo primero de todo es que el Fit 2 permite meter música en su memoria interna para escucharla sin necesidad de llevar el teléfono encima, ya sea con el altavoz incorporado o conectado por auriculares Bluetooth al reloj, pero el problema es que en la aplicación de iOS no nos aparece ni la opción de transferir esa música. Por contra, en Android sí que lo tenemos y es súper sencillo transferirla, y además funciona muy bien, algo que no puede disfrutar la Band 7 y que para muchos pues puede ser clave. También en el caso del Fit 2 pues permite instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Huawei Salud, aunque de nuevo únicamente está la opción en Android y en iOS no podemos hacerlo, y tenemos algunas apps interesantes como la de calculadora, mapas, algunas relacionadas con deporte, etc. Y esto es algo que tampoco puede hacer la Band 7 y que también me encanta que tenga esa versatilidad, y sin duda me parece una diferencia clave. Una opción que sí que comparten ambos relojes es la capacidad de poder configurar respuestas rápidas para las notificaciones que recibamos de WhatsApp, Telegram o aplicaciones del estilo. Es una función que mola mucho, pero que solo vais a poder utilizar en Android y que os recomiendo usar porque es súper cómodo e incluso podemos responder con emojis, así que es súper completo. Por otro lado, otra función que solo vamos a tener disponible en el Fit 2 es un asistente de Huawei llamado iVoice, pero solo funciona en teléfonos de Huawei con versiones de MUI 10.1 o superior, así que la práctica no he podido probarlo y no supone un cambio demasiado importante, pero bueno, me parece interesante que lo sepáis. Y por supuesto, pues no puedo dejar de mencionar otra de las funciones estrellas del Fit 2, que es la de poder contestar llamadas, que aquí sí que funciona tanto en Android como en iOS, y poder responder llamadas y también hacerlas desde el propio reloj, es decir que tenemos una sección de contactos y de registro de llamadas para poder usarlo como si fuese un teléfono móvil. Eso sí, recordad que no tenemos una tarjeta SIM física, es decir que funciona como manos libres del teléfono en todo momento, pero esto es algo que no tiene la Band 7 y que me parece clave, así que muy top en este sentido. Y por el resto, pues deciros que en líneas generales las interfaces se parecen bastante. Las dos tienen, por ejemplo, muchos deportes para poder registrar, son más de 96 en ambos casos, aunque con la diferencia de la guía de entrenamiento que os comentaba antes del Fit 2, pero sí que es cierto que comparten que no tienen multitarea real en esos deportes, lo cual la verdad es que es una pena porque se ve agradecido una barbaridad.
Y por lo demás, pues la verdad que son interfaces prácticamente calcadas. Tenemos, por ejemplo, información del sueño e incluso también de las siestas, pasos, calorías, cronómetro, temporizador, información del clima, ajustes bastante parecidos, etcétera, etcétera. Así que como veis, las diferencias están en los pequeños detalles que os he comentado, que no me parecen pocos ni muchísimo menos. Por cierto, os tengo que decir que en ambos existían restricciones con iOS con el control remoto de la música que suena en el teléfono y el disparador remoto de cámara, pero ambos se han actualizado y ya se pueden usar para ese cometido, así que por fin parece que Huawei se va abriendo poco a poco a iOS, aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Y por cierto, no me quiero olvidar de deciros que a nivel de rendimiento y de fluidez, el Fit 2 es infinitamente superior al Band 7, todo va mucho más fluido y eso ayuda a que la respuesta táctil sea fantástica, así que sin duda me parece un reloj mucho mejor en cuanto a interfaz y el salto adelante ha sido mayúsculo, así que gran trabajo por parte de Huawei con este Fit 2, aunque también os digo que el Band 7 está genial. Y nada, ahora sí, ya para ir finalizando, quiero hablar rapidísimamente de lo que sería la aplicación, que al igual que la interfaz, pues tenemos exactamente la misma aplicación, que se llama Huawei Salud y se puede usar tanto en Android como en iOS, aunque como os he dicho antes, en iOS con alguna limitación, que os comentaré ahora más adelante, que en Android se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a la aplicación, pues ya la conocemos más que de sobra, tenemos un diseño que a mí personalmente me gusta mucho, desde donde podemos ver diferentes datos de pasos, calorías, sueño y demás de los diferentes días con una interfaz bonita y sencilla de utilizar. Eso sí, me habría gustado que nos enseñase algunos datos más, pero bueno, en líneas generales ha mejorado mucho. También, por supuesto, vamos a poder ver todos los datos de los deportes que hayamos hecho con el GPS, con el mapa del recorrido y más información útil que recogen los dispositivos, además de que, como os he dicho antes, en el caso del Fit 2 se pueden exportar esas rutas y añadirlas a la memoria interna del reloj, cosa que está genial. En cuanto a los ajustes de los dispositivos, pues tenemos bastante cosas. Por ejemplo, podemos descargar diferentes watch face, que hay bastantes aunque la mayoría son de pago, configurar la lectura del sueño, frecuencia cardíaca y el estrés, actualizar los dispositivos, pasar la música al reloj en el caso del Fit 2, configurar contactos favoritos para poder llamarlos directamente desde el reloj, también desde el Fit 2, etcétera, etcétera. Y aquí ya por último nos encontramos con otra limitación en iOS y es que en Android podemos configurar las notificaciones aplicación por aplicación y en iOS la lista de apps es mucho más pequeña y las que no encontramos pues están en el apartado otros, es decir que en Android es mucho más personalizable a nuestro gusto, además de que en el Fit 2 si lo utilizamos con iOS, como os he dicho, no encontramos la opción de poder pasar música al reloj o instalar aplicaciones de terceros o incluso ese apartado de wallet que no funciona en Android, pero en iOS ni siquiera aparece. Bien, y ya para ir finalizando con esta comparativa voy a hablaros del tema del precio y de mis conclusiones acerca de ella. Y bueno, voy a comenzar hablando por el precio del Fit 2, que como os he dicho antes, pues tenemos diferentes versiones dependiendo del acabado, pero os tenéis que quedar con que la versión más básica ronda los 120 euros y las más caras son unos 220 o algo así que podéis comprar la versión que más os guste en función a lo que estéis buscando. Y por el lado de la Band 7, pues obviamente estamos hablando de una pulsera inteligente y es mucho más barata, y es que oficialmente cuesta 59 euros, aunque ya en Amazon es bastante sencillo comprarla por unos 49 euros. Yo como siempre os dejo el enlace en la descripción por si estáis interesados en comprar alguna de las dos o si queréis conocer más información sobre ellos. Y bien, en cuanto a mis conclusiones, pues yo creo que ha quedado bastante claro durante todo el vídeo que el Fit 2 es infinitamente mejor que la Band 7, y a la pregunta de si merece la pena o no dar el salto, os puedo decir con total rotundidad que sí, ya que no hay color entre los dos. Y ojo que soy muy consciente que hay casi 80 euros de diferencia entre los dos, pero es que el Fit 2 es una auténtica pasada y no le falta prácticamente nada. Yo creo que a menos que el tema de la batería os preocupe, por lo demás me parece una compra brutal y súper recomendada, pero también tenéis que tener en cuenta que uno es un reloj y otro una pulsera inteligente, por lo que bueno, son conceptos completamente diferentes, pero yo os digo que si os lo podéis permitir, creo que merece muchísimo la pena pagar más y tener un reloj súper completo en todos los apartados. Y nada, después de esta comparativa súper interesante ya tenéis absolutamente toda la información tanto del nuevo Huawei Watch Fit de segunda generación como de la Huawei Band 7, ya sabéis que tenéis un vídeo por separado por si queréis ampliar toda esta información y por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda acerca de esta comparativa ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de los comentarios donde lo contesto absolutamente a todo y por supuesto deciros que espero que estéis suscritos porque a lo largo de las próximas semanas voy a seguir subiendo comparativas del Huawei Watch Fit de segunda generación contra su competencia que ya os digo que va a ser súper interesante, así que nada, como os digo, si no lo queréis perder, estad suscritos y yo por mi parte poco más y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!